The U.S. state of California is bracing for even more extreme weather after wind, rain, and snow pummeled. ¿Es esto un signo de Dios? Para millones de personas, ya no hay duda. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos ha dejado una herida que no se cerrará fácilmente. Una tragedia sin precedentes y quizás una advertencia desde lo alto. Grietas enormes se abren donde antes había tierra firme, fuego cae del cielo sobre lugares simbólicos y en el firmamento, 4 soles brillan al mismo tiempo. ¿Coincidencias, fenómenos naturales o estamos ante algo mucho más profundo? Algo que tiene un propósito. Hoy vamos a analizar todo, con calma, pero con los ojos bien abiertos, porque puede que estemos frente al mensaje más importante de nuestra era. En las últimas semanas, la Tierra ha comenzado a moverse en Texas, Oklahoma y diversas zonas del Medio Oeste, regiones que durante décadas se creyeron completamente a salvo de cualquier peligro sísmico. No son territorios que la gente asocie con riesgo de terremotos. No existen fallas geológicas importantes, no hay registros históricos de movimientos telúricos frecuentes y jamás se esperó que el suelo bajo sus pies pudiera moverse algún día. Estos sismos no fueron devastadores ni masivamente destructivos de forma instantánea. Se trató de temblores menores, repetitivos, apenas lo suficientemente intensos como para sacudir viviendas, agrietar el pavimento y despertar a la gente en medio de la noche. Muchos residentes describieron exactamente la misma reacción: confusión en lugar de pánico. Una y otra vez, las personas repetían: esto no sucede aquí. Y precisamente eso es lo que vuelve estos acontecimientos tan perturbadores. Toda la infraestructura de estas regiones jamás fue diseñada para soportar movimientos del terreno. Carreteras, puentes y cimientos se construyeron con la convicción absoluta de que el suelo permanecería inmóvil. Cuando se movió, incluso ligeramente, las debilidades salieron a la luz. El pavimento se partió. Las estructuras se desplazaron. Los sistemas que dependían de esa estabilidad de larga data demostraron cuán frágiles eran en realidad. En las Escrituras, los terremotos no se describen como accidentes aleatorios. Jesús advirtió que ocurrirían sismos en diversos lugares, no solamente donde la gente los espera. El énfasis no está en qué tan violentos son, sino en dónde y cuándo suceden. Estos temblores quizá no hayan causado destrucción generalizada, pero han logrado algo más. Han desafiado las suposiciones. Han recordado a la gente que aquello que se percibe como permanente tal vez no sea tan seguro como parece. Entonces, la verdadera pregunta no es qué tan fuertes fueron estos sismos. La pregunta es por qué la Tierra se está moviendo ahora, especialmente en lugares que creían que jamás lo haría. Los temblores iniciales dejaron rápidamente una marca evidente. En numerosos estados, el terreno empezó a agrietarse. Las carreteras quedaron destrozadas, tuberías subterráneas resultaron dañadas. Algunas estructuras se inclinaron incluso sin haber recibido ningún impacto mayor. El colapso no vino de un solo golpe devastador, sino de la presión silenciosa que se había acumulado durante un largo periodo. Los ingenieros encontraron un patrón común en muchos incidentes. El sistema no colapsó por una fuerza abrumadora, sino porque ya estaba debilitado. Pequeñas fisuras aparecieron de forma silenciosa, expandiéndose con el tiempo. Al principio casi nadie lo notó, pero cuando se superó el umbral de tolerancia, el daño se volvió innegable.
Lo más preocupante no fue la magnitud de la destrucción, sino la falsa sensación de seguridad que la precedió. Muchas áreas funcionaban con total normalidad justo antes de que aparecieran las grietas. Esto demuestra que el colapso no siempre es dramático. A veces ocurre en silencio hasta que ya no puede ocultarse. Las Escrituras hablan frecuentemente de cimientos que son puestos a prueba. No se trata de destrucción inmediata, sino de revelar qué es verdaderamente sólido y qué existe solamente bajo condiciones favorables. Los desafíos no crean debilidades, exponen las que ya existen. Por lo tanto, cuando el suelo se agrieta en lugares que antes se consideraban seguros, la pregunta no es solo sobre infraestructura, es sobre todo aquello que creemos estable. ¿Cuántas cosas siguen en pie simplemente porque nunca han sido desafiadas? Si las grietas en el suelo generan preguntas sobre los fundamentos, lo que siguió obligó a muchos a dirigir la mirada hacia el cielo. En Plymouth Rock, uno de los monumentos históricos más importantes de Estados Unidos, ocurrió un fenómeno desconcertante. Rayos cayeron desde un cielo completamente despejado sin lluvia, sin tormenta eléctrica y sin señales previas de advertencia. Los presentes informaron que las nubes brillaban con una intensidad inusual, como si hubiera fuego dentro de ellas. Los rayos no estaban dispersos, sino que se repitieron múltiples veces en la misma área. Fuegos estallaron donde debería haber caído agua de lluvia. Los bomberos notaron un detalle que los dejó perplejos. La cantidad de precipitación fue tan mínima que incluso parecía como si el agua se evaporara antes de tocar el suelo. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones cautelosas, mencionando inestabilidad atmosférica costera o raros fenómenos eléctricos. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones respondió completamente la pregunta más importante. ¿Por qué hubo fuego sin el comportamiento de una tormenta normal? Sin viento fuerte, sin lluvia intensa, solo rayos y fuego. En la Biblia, el fuego del cielo nunca es un fenómeno aleatorio. A menudo aparece como señal de interrupción cuando el flujo normal de las cosas se detiene, llamando la atención. El fuego significa destrucción, advertencia y presencia. Plymouth Rock no es un lugar cualquiera. Representa el comienzo de una nación de fe llevada a través de los mares en incertidumbre y esperanza. Por lo tanto, cuando el fuego aparece aquí, la inquietud no proviene del poder del fenómeno en sí, sino del significado de la ubicación. Y la pregunta permanece suspendida en el silencio. ¿Por qué este lugar? ¿Y por qué este momento? Después de que una serie de huracanes poderosos golpeara la costa este de Florida, buzos que inspeccionaban el lecho marino dañado hicieron un descubrimiento que los detuvo en seco. Las olas violentas habían desplazado gruesas capas de sedimento submarino, empujando trozos de arena y roca. Debajo de ellos, algo masivo comenzó a emerger. Un monumento oculto que permanecía en silencio en el fondo del mar. Al principio, los buzos pensaron que era un naufragio, pero a medida que descendían, sus luces revelaron arcos imponentes, escaleras intrincadamente talladas y largos corredores de piedra que se extendían bajo la arena. Cada línea, cada superficie, llevaba la huella precisa de ingeniería antigua. Esto no era geología. Era arquitectura, pero el detalle más impactante estaba en la pared central de la estructura, una inscripción vertical tallada en piedra azul oxidada escrita en caracteres que se asemejaban mucho al protosemítico, un alfabeto que supuestamente no existía en ninguna parte de América del Norte. Cuando se tradujo, el mensaje decía: «Las aguas se levantan contra los orgullosos». Los buzos informaron más tarde que el agua alrededor del monumento era mucho más fría de lo esperado, como si aire frío estuviera subiendo desde algún antiguo reservorio atrapado bajo el mar.
Los oceanógrafos confirmaron el inusual reflujo de corrientes de aguas profundas, que no se ajustaba a los patrones térmicos habituales de la región. El descubrimiento generó controversia inmediata. Si la estructura es anterior a cualquier civilización conocida en el hemisferio occidental, entonces, ¿quién la construyó? ¿Y por qué aparecería un mensaje escrito en escritura de Medio Oriente a miles de kilómetros de distancia en el mundo, oculto bajo un océano donde se creía que no existía tal civilización? Sin embargo, los estudiosos de la Biblia reconocieron el eco de inmediato. En Génesis 7, Dios advirtió a Noé que vendría un gran diluvio porque la humanidad se había vuelto violenta y arrogante. Las aguas subieron como respuesta a la arrogancia humana, exactamente el mensaje grabado en el memorial. Luego Jesús enseñó en Lucas 17:26 que como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que antes de que Jesús regrese, el mundo experimentará señales que reflejan las de Noé. Inundaciones inusuales, advertencias repentinas y recordatorios del pasado. Entonces, cuando una reliquia olvidada, que puede tener miles de años, emerge del mar justo cuando Estados Unidos enfrenta inundaciones récord y tormentas feroces, muchos lo ven como algo más que una coincidencia. Lo ven como una profecía, un recordatorio de lo que la Biblia dice que sucederá antes del fin del mundo. Si el océano está revelando advertencias antiguas, ¿qué mensaje nos está enviando ahora? Mantente atento, porque lo que descubriremos a continuación es aún más asombroso. Tras los extraños fenómenos en tierra y en el cielo, comenzó otra serie de eventos que conmocionaron a muchas comunidades. En varios estados, iglesias se incendiaron repentinamente bajo circunstancias inexplicables. No hubo tormentas eléctricas, no se registraron caídas de rayos y no hubo evidencia concluyente de incendio provocado. Los investigadores siguieron procedimientos estándar, se verificaron los sistemas eléctricos, se revisaron las cámaras de seguridad. La escena fue acordonada, pero en lugar de respuestas, solo reunieron más preguntas. Sin cortocircuito eléctrico, sin señales de entrada forzada, sin causa clara para concluir por qué comenzó el fuego. Lo que preocupó a muchos no fue solo la destrucción de una estructura, sino el significado del lugar afectado. Una iglesia no es simplemente un edificio. Para muchas comunidades es un lugar de oración, un refugio espiritual, un lugar al que la gente acude cuando el mundo exterior se vuelve inestable. Cuando esos mismos lugares son tocados por el fuego, una sensación de inquietud se propaga rápidamente. En la Biblia, el fuego en lugares santos no siempre significa destrucción. A menudo se asocia con escrutinio y purificación. El fuego no viene para borrar, sino para probar, no para condenar de inmediato, sino para revelar lo que permanece real, lo que está hueco por dentro. Este es un tema difícil pero antiguo. El juicio comienza en la casa de Dios. No para destruir, sino para refinar, no para asustar, sino para despertar. Cuando el fuego toca lugares que alguna vez se consideraron sagrados y seguros, la pregunta ya no es quién lo causó. La pregunta más profunda, más silenciosa pero inevitable es: ¿qué está siendo probado y qué está siendo revelado? Después de que el suelo temblara y el fuego apareciera inexplicablemente, la atención se dirigió una vez más al cielo. Esta vez no por truenos o tormentas, sino por una visión tan extraña que hizo que la gente se detuviera en seco. En varias ubicaciones, testigos registraron lo que describieron como 4 soles apareciendo simultáneamente. Estas fuentes de luz no parpadeaban como aviones. No se movían como satélites, ni reflejaban de la manera habitual de fenómenos ópticos familiares. Estos soles permanecían quietos, brillando constantemente como si estuvieran fijos en el cielo al mismo momento.
No hubo sonido, ni viento fuerte, ni señales de inestabilidad climática. Lo más notable no fue la imagen en sí, sino el sentimiento que creó. Los testigos no entraron en pánico, no huyeron. Muchos simplemente se quedaron en silencio, mirando hacia arriba con un sentimiento difícil de nombrar. No miedo, sino inquietud. Era como si el cielo acabara de hacer algo que no se suponía que hiciera. En la Biblia, las señales de los cielos no se dan para despertar curiosidad o presumir. Tienen un propósito muy claro: despertar. Obligan a la gente a mirar hacia arriba, detenerse en medio de la vida familiar y preguntarse si las cosas van en la dirección correcta. Cuando el cielo cambia, el mensaje no está en la luz, sino en la atención. El cielo ese día no rugió, no anunció desastre, no amenazó, simplemente interrumpió silenciosamente el orden familiar. Y en la Biblia, cuando el orden se interrumpe de manera inusual, a menudo es la forma de Dios de recordar a la gente que todavía está hablando, no con truenos, sino con señales que la gente no puede ignorar. Mientras luces extrañas aparecían en el cielo, otras formas comenzaron a observarse en varias áreas. Las nubes ya no se desplazaban al azar. Formaban figuras increíblemente familiares, cruces, figuras que se creía eran ángeles, grandes rostros mirando hacia abajo desde el cielo e incluso imágenes que parecían caballeros moviéndose a través de las nubes. Al mismo tiempo, numerosos videos capturaron aves volando en formaciones que se asemejaban a cruces. No una bandada caótica, sino movimientos ordenados y claros que obligaban a los espectadores a detenerse y observar. Para muchos, lo que les impresionó no fue la belleza, sino el momento. Estas imágenes aparecieron en medio de un período de incertidumbre y cuestionamiento. Luego llegaron los sonidos que se asemejaban a trompetas. Resonaron en muchos lugares, durando desde unos pocos segundos hasta varios minutos sin fuente identificable. No había aviones, no había construcción, no había actividad militar que coincidiera. El sonido no era fuerte, pero era suficiente para hacer que el oyente se sintiera confundido e inquieto. En la Biblia, la trompeta no es música, es una señal, una advertencia, un signo de que algo se acerca y la gente necesita prestar atención. La trompeta no es para entretenimiento, sino para despertar. Lucas 21 describe esto muy claramente. Las señales en el cielo aparecen simultáneamente con el malestar en la tierra, no separadas, no aisladas. Cuando el cielo cambia y la gente comienza a preocuparse, no son dos historias diferentes, sino una sola imagen. Las formaciones celestiales pueden interpretarse de muchas maneras, pero lo más importante es que hacen que la gente mire hacia arriba. Y en la Biblia, cuando la gente se ve obligada a mirar hacia arriba, a menudo es cuando Dios está tratando de llamar su atención, no por coerción, sino por señal. La pregunta ya no es, ¿qué ves en el cielo? Más bien la pregunta es, ¿qué estás escuchando detrás de esas señales? Cuando se ven de forma aislada, muchas personas aún pueden encontrar explicaciones. Los terremotos podrían ser presión geológica. Las luces del cielo podrían ser fenómenos atmosféricos. Los sonidos extraños podrían ser interferencia o resonancia del aire. Pero la pregunta que preocupa a millones no radica en los fenómenos individuales, sino en su sincronización y convergencia. En la Biblia, las señales de Dios rara vez aparecen de forma aislada. Usualmente vienen en serie, repitiéndose, superponiéndose, obligando a la gente a detenerse y considerar. Jesús no dijo que la gente conocería el día o la hora exactos. Dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, no para entrar en pánico, sino para estar alerta. Una señal no siempre es una condena. En muchos casos, es un recordatorio.
No viene para destruir de inmediato, sino para revelar la verdad, que es inestable, que está parado sobre cimientos débiles y que es verdaderamente duradero. La Biblia muestra que Dios a menudo advierte antes de actuar, dando tiempo a la gente para reflexionar, enmendar y volverse. Es notable que lo que está sucediendo no solo afecta a la naturaleza, sino que también toca la mente humana. Muchas personas no sienten miedo, sino más bien una sensación de despertar. Es como si algo estuviera llamando a la puerta de la conciencia colectiva, exigiendo atención, no negación. Por lo tanto, la pregunta, ¿es esto una señal de Dios? Quizás no necesite una respuesta absoluta. En la Biblia, las señales siempre vienen con una responsabilidad para quienes las ven, no para argumentar, sino para la autorreflexión. Si esto es una señal, entonces lo más importante no es adivinar qué está por suceder, sino cómo vamos a reaccionar, porque la señal no cambia el futuro. Cómo responde la gente a ella es lo que lo determina. Discernir las señales de los tiempos. A lo largo de la historia, la supervivencia humana ha dependido no solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad de reconocer advertencias antes de que llegue el desastre. Mucho antes de que existieran la ciencia moderna, los satélites o los sistemas de monitoreo digital, la gente aprendió a leer el mundo que la rodeaba. Los agricultores observaban el cielo, el viento y el comportamiento de los animales para anticipar sequías o tormentas. Los marineros estudiaban las corrientes, las nubes y las estrellas para evitar naufragios y la muerte en el mar. Las comunidades transmitían conocimientos sobre peligros estacionales, entendiendo que la naturaleza rara vez golpea sin dar primeros señales. Estas prácticas tempranas de advertencia no impedían que se formaran desastres, pero daban a la gente tiempo para prepararse, responder y sobrevivir. Ese principio nunca ha cambiado. En el mundo moderno simplemente ha tomado formas más avanzadas. Sirenas, alertas de emergencia, imágenes satelitales, sensores sísmicos y sistemas de vigilancia de enfermedades existen por una razón. El peligro casi nunca llega sin señales. El monitoreo de terremotos detecta temblores antes de choques devastadores. El radar meteorológico rastrea tormentas mucho antes de tocar tierra. Las agencias de salud monitorean brotes antes de que se propaguen globalmente. Estos sistemas no crean desastres, revelan lo que ya se está desarrollando. Cuando las advertencias se reconocen y se actúa en consecuencia, se salvan vidas. Cuando se ignoran, las consecuencias se vuelven inevitables. Jesucristo habló dentro de este mismo marco. Cuando se dirigió a los líderes religiosos de su tiempo, no los criticó por falta de educación o inteligencia, los reprendió por falta de discernimiento.